Tras un largo camino de victorias, Vladimir Putin parece estar conduciendo Rusia hacia una derrota. Como explicamos, incluso en el caso de que ganara la guerra militar en Ucrania, algo que es muy probable, parece que Rusia estaría condenada a perder la guerra económica que le impusieron las potencias de Occidente, y con esto se va a producir un retraso de largas décadas para Rusia en su economía. O sea, parece Rusia estar de cara a una derrota después de haber conseguido un sinfín de victorias que se las otorgó un hombre, un líder, Vladimir Vladimirovich Putin. Parecía el hombre destinado al éxito y que a su vez, por eso mismo, destinaba al éxito a su país, el país al que conducía, Rusia. Y sin embargo, de tanto éxito parece la Rusia de Putin haber llegado a la cornisa de un abismo, y en ese abismo está por primera vez la derrota. Putin fue el hombre que le devolvió la autoestima a una Rusia que había salido muy golpeada de la disolución de la Unión Soviética. Parecían que venían de fracaso en fracaso. Habían perdido la guerra contra los mujahidines afganos allá en la cordillera del Hindu Kush y en el desierto de Bamiyan, en Asia Central. Tras perder la guerra contra los afganos, van a vivir también de manera frustrante la desaparición de la Unión Soviética. Esa Rusia que se había dotado de un hinterland de 14 países que la rodeaban y hacían de suerte de muro geográfico de protección, de repente estallaba en mil pedazos y el futuro se volvía incierto. Los primeros pasos de la democratización fueron muy traumáticos para los rusos. Las reformas económicas que encaró el gobierno de Boris Yeltsin, conducidas por Anatoly Chubais, un gran economista que con el cargo de viceprimer ministro diseñó las privatizaciones, pero ese primer tramo de la privatización de lo que había sido el Estado total, ¿no?, el estatismo absoluto, fue muy traumático, en parte también porque la corrupción fue gigantesca. Entonces lo que vino tras la desaparición del Estado soviético y en el camino de las privatizaciones fue un trayecto muy traumático, de crisis económicas muy devastadoras. Fue precisamente ese viceprimer ministro y economista, Anatoly Chubais, el que presentó al gobierno de Boris Yeltsin a Vladimir Putin. Él lo había conocido y se había sorprendido por la inteligencia, ¿no?, y esa cabeza fría y calculadora de este hombre que venía de San Petersburgo, de este ex agente de la KGB que venía de San Petersburgo. Entonces lo recomendó, dijo: este es el hombre que puede ordenar un gobierno que hasta el momento era absolutamente caótico, con un presidente, Boris Nikolaevich Yeltsin, que entre sus problemas cardíacos y su alcoholismo vivía de internación en internación. Y exactamente fue así. Vladimir Putin, cuando se hizo cargo del puesto de primer ministro, ordenó el gobierno de Rusia y empezó a ordenar las cosas, ¿no? Y políticamente todo empezó a encaminarse. Todas esas sensaciones de ruinas en las que venían los rusos, ¿no?, que implicaban, por ejemplo, haber visto cómo se hundían sin que se pudiera rescatar el submarino nuclear Kursk, ¿no?, una de las armas más importantes que tenía la fuerza naval rusa, ¿no?, y por falta de mantenimiento, con 118 marinos arriba, se hundió en el fondo del mar de Barents y allí murieron todos en ese sarcófago de acero. También vieron cómo ardía la torre de Ostankino, ¿no?, una torre hipermoderna, por lo menos en su forma, donde estaban todas las antenas
de los canales y las radios de Moscú, y ardió como una antorcha sin que hubiera forma de frenar ese fuego porque no había medidas de seguridad en la torre de Ostankino. Con el ejército derrotado en Afganistán, luego vino otra derrota en una guerra, ¿no? Había estallado el independentismo checheno y cuando el presidente Yeltsin envió al ejército ruso a someter a esa rebelión separatista de los musulmanes de esas repúblicas caucásicas, se encontraron con la derrota. Les quedó marcado a fuego a los rusos con el orgullo por el suelo, que el general Alexander Lebed hubiera tenido que firmar la capitulación frente al general checheno Yegor Dudayev. Era un traspié tras otro. Rusia tenía la moral por el suelo, la autoestima hecha trizas, pero Vladimir Putin, desde el cargo de primer ministro, empezó a ordenar las cosas, hizo un gobierno sólido, lanzó la segunda guerra de Chechenia y esta vez el ejército ruso no fue derrotado por los independentistas del general Dudayev, que a esa altura ya habían proclamado la República Islámica de Ichkeria, así la llamaron, y ya se disponían a invadir la vecina Daguestán y luego a ir por Ingushetia para hacer en el Cáucaso un gran Estado islámico. Pero allí fue el ejército ruso nuevamente al lugar donde había sido derrotado pocos años antes, pero esta vez ganó. La orden del presidente Putin fue dejar tierra arrasada, y eso fue lo que hicieron los militares rusos. Arrasaron con todo y volvieron escombros la ciudad de Grozny, la capital chechena. Así empezaba a acumular victorias militares. Veían, por ejemplo, los rusos que se sentían asediados por el terrorismo islamista, como con mano de hierro y también con una alta cantidad de víctimas fatales, pero Putin recobraba, por ejemplo, en el año 2002 el Teatro Dubrovka, ¿no? Un teatro que está en el corazón de Moscú y que había sido ocupado en plena función por terroristas ultraislámicos que tomaron de rehén a todos los bailarines, a todos los empleados del teatro, a los coreógrafos y a todo el público, que eran más de 1.800 personas, un teatro gigantesco, el Dubrovka. Pero allá fue la Spetsnaz, ¿no? que son las fuerzas especiales que dependen del FSB, el aparato de inteligencia, y que tienen los grupos alfa, ¿no? que son comandos de élite. Inyectaron por los acondicionadores de aire un gas adormeciente, adormecieron a todos y entraron a sangre y fuego al Dubrovka, ¿no? Por supuesto, no estaban todos los terroristas totalmente dormidos, hubo tiroteos y hubo muchísimos muertos, muchas víctimas civiles, pero los rusos lo que veían es que en el Kremlin había una suerte de cowboy decidido a sacar la pistola y disparar a todo aquel que alterara el orden. Y luego del Teatro Dubrovka vino en el 2004 la toma de una escuela en Beslan, en Osetia del Norte, ¿no? Una escuela, era el primer día de clase, o sea, además de todos los maestros y todos los alumnos, estaban todos los padres que habían ido a acompañar a los niños a la escuela, y de repente entraron terroristas ultraislamistas, tomaron a todos por rehenes, y la orden de Putin fue recuperar a sangre y fuego esa escuela, asumiendo el precio que haya que asumir. Y allá fueron los Spetsnaz, los grupos especiales con los comandos alfa, entraron a sangre y fuego a la escuela de Beslan y la recuperaron, pero a un precio altísimo, ¿no? Fueron centenares de víctimas civiles, la mayoría de ellos niños que murieron atrapados en la balacera, pero los rusos veían a un presidente que frente a los desafíos actuaba de la forma más brutal y siempre a precios muy altos, pero lo que traía era la victoria. Y eso fue lo que trajo
del Cáucaso, cuando en el 2008 el presidente georgiano Mikhail Saakashvili intentó reimponer la soberanía de Georgia sobre Abjasia y sobre Osetia del Sur, que buscaban separarse de ese estado caucásico, y allí fue el ejército ruso y en una blitzkrieg, en una guerra relámpago, destruyó al ejército del presidente Saakashvili, ¿no? Y volvieron a Moscú con la victoria, ¿no? Y así fue como se fue reconstruyendo la autoestima de un pueblo que la había perdido, ¿no? Que en este momento traumático de la historia, entre la derrota en Afganistán, la desaparición de la Unión Soviética, la derrota en la Primera Guerra de Chechenia, los estropicios que se cometieron en los primeros años de la democratización y de la privatización de la economía, la crisis económica tremenda, bueno, empezaban a recuperar la autoestima. El ejército que había perdido en Afganistán no solo ya tenía 2 victorias para lucir, sino que además, por orden de Putin, se aventuró a una guerra lejana. Putin zambulló al ejército ruso en la guerra civil de Siria, la que explotó, la que estalló cuando llegaron a Siria los vientos de la llamada primavera árabe, ¿no? Entonces se levantaron en rebelión primero militares y después aparecieron milicias de todos los colores ideológicos y religiosos, incluido ISIS, el sanguinario y lunático Estado Islámico que lideraba Abu Bakr al-Baghdadi. Cuando ya estaba derrotado, totalmente derrotado, el régimen de Bashar al-Assad recibió la ayuda de Rusia. Vladimir Putin decidió enviar fuerzas rusas. Por supuesto que tenía un interés. Los rusos tienen una base militar. Los soviéticos habían conseguido en 1970 que el entonces dictador y padre del actual dictador, o sea, hablo de Hafez al-Assad, les permitiera, le diera una base militar muy poderosa e importante en una región de Siria que se llama Latakia, que es la parte de Siria que es la costa con el mar Mediterráneo, para proteger la base militar de Latakia y necesitando salvar al régimen de Bashar al-Assad, que es el régimen que les da esa concesión para que puedan estar ahí los militares rusos, es que Putin decidió meterse en esa guerra. Y la verdad es que salió triunfal de la guerra civil de Siria, porque la revirtió totalmente. Cuando ya parecía perdido y derrotado el régimen de Bashar al-Assad, entraron las fuerzas de Putin, dieron vuelta el conflicto, por supuesto cometiendo masacres, como por ejemplo los bombardeos de saturación que destruyeron totalmente la ciudad de Alepo, en el noreste de Siria, una ciudad donde se habían atrincherado sanguinarios y lunáticos yihadistas que pertenecían a ISIS, pero también milicianos que peleaban legalmente y que habían tenido razones para levantarse en armas contra el régimen criminal que preside Bashar al-Assad. La cuestión es que fue otro éxito militar con la que Vladimir Putin le restauraba la autoestima que había quedado destruida con la desaparición de la Unión Soviética y aquellas derrotas de finales del siglo XX. No hacía más que traerle triunfos. Incluso hasta se inmiscuyó exitosamente en una elección de los Estados Unidos. Vladimir Putin puede lucir ante el mundo haber actuado para colocarle un presidente a Estados Unidos. Porque como todo el mundo sabe, un escuadrón de hackers rusos y de espías de la FSB actuaron en contra de la campaña electoral de Hillary Clinton y colaboraron de ese modo a que Donald Trump se convierta en presidente de los Estados Unidos. Y Donald Trump, como presidente de los Estados Unidos, en muchos puntos claves fue totalmente crucial a las ambiciones geopolíticas de Vladimir Putin. Como fuera,
ese hombre que le dio tantas victorias a Rusia en las 2 décadas y pico que lleva en el poder, ahora parece estar conduciéndola hacia una derrota. Porque incluso en el caso muy probable de que gane la guerra militar en Ucrania, es seguro que pierde, o es muy probable que pierda la guerra económica que le han planteado las potencias de Occidente a Rusia. Y esa derrota le va a costar un retroceso de décadas al gigante euroasiático.